Damos comienzo a la clase, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Que al término de la presente y luego de que analicen la bibliografía, de que realicen los ejercicios que les vamos a proponer, puedan conocer el marco legal nacional e internacional que rige el derecho de la vejez, profundizando en nuestra Convención Interamericana, adquirir con los conocimientos necesarios para poder comprender cuál es la real situación de las personas mayores, de modo tal que les permita entender que la vejez es una etapa en el ciclo de vida de gran heterogeneidad y que en estos momentos abarca un periodo que va entre 25 y 30 años del curso de vida de todas las personas. Comprender además que las personas mayores tienen los mismos derechos y gozan de autonomía para conducir su vida libremente en todos los aspectos hasta el último instante de su existencia. A tales fines vamos a profundizar, como les dije, en el marco legal. ¿Pero qué es el marco legal? Uno escucha la palabra marco y se le viene a la mente el marco de una foto. Bueno, es algo parecido. El marco legal es la normativa que encuadra determinada situación. Nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, está permanentemente signada por normas que no las vemos porque no son necesarias. Cuando sacamos un pasaje hacemos un contrato de transporte, cuando comemos en algún lado o compramos algo es un contrato de compraventa. Todas las acciones que hacemos aún sentimentales, cuando nos casamos, cuando tenemos un hijo, cuando alguien fallece, todos son actos jurídicos y tienen un marco normativo determinado. Bueno, los derechos humanos de las personas mayores también tienen ese marco normativo. Y acá lo que se supone es que los conozcan someramente, no como juristas, y que puedan manejarlo. Esta convención, que en un comienzo tuvo rango supralegal y que ahora tiene rango constitucional, después vamos a ver más adelante qué significan estos dos rangos dentro de este instrumento legal. También vamos a indagar sobre la definición que brinda nuestra convención sobre un tema fundamental, que es la imagen de la vejez en la sociedad, cómo ve la sociedad a las personas mayores y la influencia que tienen los medios de comunicación sobre esa imagen de la vejez. Los estereotipos negativos y viejistas contra las personas mayores. Vamos a indagar también qué significa el término viejista para diferenciarlo de edadismo. El edadismo es toda discriminación por razones de edad, pero el viejismo, que es un término acuñado por Robert Butler en el año 1970 y que después lo tradujo al español el maestro Salvarezza, es la discriminación por edad mayor, cuando discriminan a una persona por ser viejo. Para el año 2020, la población de más de 60 años en Argentina ascendía a un casi 16% del total, que era equivalente a más de 7 millones de personas mayores de 60 años. Se proyecta que esta proporción continúe incrementándose hasta alcanzar un 22% para el 2050, es decir, casi 13 millones de personas en el 2050 serán mayores de 60 años. Vamos ahora a ver por qué el mundo envejece. El gran logro del siglo XX fue brindarnos la longevidad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de longevidad? A que en el mundo la expectativa de vida va aumentando. Para las mujeres ronda casi en los 80 años y para los varones 73, 74 años, conforme datos de las Naciones Unidas de la Comisión Económica para América Latina y Caribe del año 2019. Esta diversa composición de la sociedad en la que una proporción cada vez más creciente es longeva, no es un tema individual que afecta solo a las personas que tienen esa edad mayor, sino que tiene repercusiones sociales, no solamente en el plano demográfico, sino en el campo económico, cultural, arquitectónico, en la salud, en el hábitat, en los aspectos jurídicos. Conforme los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2015 y el 2050, la proporción de personas con más de 60 años pasaría de 900 millones a 2.000 millones en el mundo, lo que representaría un aumento del 12% actual al 22% de la población mundial. Es decir, ¿por qué los abrumo con tantos números? Cada vez van a ser más las personas mayores. La sociedad va a estar cada vez más envejecida. Y a mediados de este siglo, de cada 5 personas, una será mayor
de 60 y habrá en el mundo igual porcentaje de viejos que de jóvenes y más personas mayores que menores de 14 años. Durante el año 1960 el porcentaje de personas mayores en nuestro país era de casi un 6% y en el 91 ascendió al 9%. En el censo del 2010, que es el único vigente a esta época, para los varones se registró un promedio de edad de 73 años y para las mujeres 80 y el porcentaje de personas mayores superó el 10%. En este escenario de sociedad envejecida, ¿qué pasó con la llegada del COVID? Como decía Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos de cólera, las epidemias sacan a relucir lo mejor y lo peor de cada persona y de las sociedades también. ¿Por qué? Porque las epidemias tienen un carácter extraordinario, excepcional y en el que está en juego normalmente la vida de las personas. Y en este caso el COVID-19, ¿qué sacó a la luz? Que el mundo, no solamente Argentina, el mundo, no tenía sistemas de salud aptos para la prestación de cuidados de larga duración, que las personas mayores que habitan en residencias de larga estadía se encontraban hacinadas, que el personal dedicado a los cuidados estaba pluriempleado y que esos múltiples trabajos hicieron que llevaran el virus a los residentes, provocando masivas muertes y siendo precisamente los geriátricos los lugares en todo el planeta en los que se registraron mayor cantidad de muertes. Es decir, el COVID le mostró al mundo que los sistemas de salud, entre otros, necesitaban un cambio de paradigma para atender las particulares necesidades de este mundo que envejece. Bueno, ahora vamos a ¿qué son los derechos humanos? Ya sabemos qué es el marco legal, que no es el de los cuadros, pero más o menos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y qué diferencias presentan dentro de los derechos humanos estos grupos especialmente vulnerables? Todos nacemos libres e iguales y tenemos determinados derechos por el solo hecho de haber nacido personas. Es decir, derechos humanos son los que tenemos todos por el solo hecho de nuestro nacimiento. Pero en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, resaltamos el reconocimiento de los derechos de las personas por parte de los estados. Y en ese sentido, la comunidad internacional efectúa un importante avance admitiendo la existencia de diferencias y de particularidades entre las personas que aún naciendo, como en la definición de derechos humanos general, libres e iguales, en su dignidad y en sus derechos, requieren un reconocimiento en una palabra muy importante, en razón de su diversidad. Por ello, el reconocimiento de la existencia de grupos con particularidades trajo aparejada la necesidad de adoptar nuevos instrumentos, al fin de eliminar estas dificultades que se generaban porque estos grupos, al tener particulares necesidades, no se veían cubiertos o podían verse privados del pleno goce de sus derechos fundamentales. Como pueden ver en la placa, hay un dibujito en el que están tres personas, un señor adulto, un adolescente y un chiquito, y hacia los tres le damos el mismo banquito para que puedan mirar a través de una pared. Vamos a ver que el señor queda altísimo, el adolescente le sobra espacio, está bien, y el nene sigue sin ver. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es darle a todos el mismo banquito. Equidad es darle dos banquitos al chiquito para que poder ver a través del muro, porque total el señor adulto podía espiar a través del muro sin necesidad de los dos bancos. Esto es lo que pasa con los grupos especialmente vulnerables. Si les damos el mismo banquito que les damos a las personas que no tienen esas vulnerabilidades, hablamos de las mujeres, del colectivo LGTBI, de los migrantes y de las personas mayores, entre otros, si le damos el mismo banquito que a los demás, las personas con discapacidad, alguien se queda sin poder mirar del otro lado del muro. ¿Cómo podemos clasificar los derechos humanos? Ustedes van a leer en la bibliografía que hay derechos humanos de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta. Y como el nombre lo indica, los de primera generación es porque se generaron primero, en el tiempo. Son los llamados derechos de libertad. Por ejemplo, la Ley de Habeas Corpus del año 1679, las declaraciones de los derechos humanos de las Naciones Unidas del 89, cuando empezaron a aparecer todas las revoluciones, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa de 1789, y se concentran en una etapa de la evolución histórica de los derechos humanos, que eran los derechos sociales y políticos. Ahí sí que le daban el mismo banquito a todos. Lo que se planteaba era dar la libertad. Todos somos libres, todos somos iguales, todos podemos gozar de los mismos derechos. Habla de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, del derecho al debido proceso, de la libertad religiosa.
la igualdad, se comenzó a hablar de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el derecho a la nacionalidad. Luego están los derechos humanos de segunda generación, que se generaron con posterioridad en el tiempo, y son los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que son la mayoría de los que están en nuestra Convención Interamericana. Y estos derechos económicos, sociales y culturales están incorporados a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, debido a los cuales del Estado de Derecho se pasa del Estado de Derecho de los de primera generación, cuando todos éramos libres e iguales y teníamos todos el mismo banquito, se pasa a un Estado social de derecho. Ya se empieza a pensar, hay quien no necesita banco y hay quien necesita dos. Entonces se pasa a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento de lo que se llamó el constitucionalismo social, que hay una famosa constitución de Alemania de la posguerra, que es la Constitución de Weimar, que es, entre otras, una fuente de nuestra Constitución de 1853, que enfrentaba la exigencia de los derechos sociales y económicos descritos en otras constituciones, que hablaban de un estado de bienestar para implementar programas, para implementar estrategias, a fin de lograr que las personas gocen de manera efectiva de sus derechos. Y para eso, no me canso de repetir, algunos vamos a necesitar dos banquitos. Está el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, la libertad sindical. Se empieza a hablar de que las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su vida, la de su familia, el derecho a la salud, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica. Y por último están, en tercer lugar, los derechos de tercera generación, que son los llamados los derechos de los pueblos, que ahí es cuando se empieza a hablar de los estados de manera global. Comienzan en el año 80 y se los vincula con la solidaridad, pero sobre todo con la solidaridad internacional. El punto de unión es la incidencia en la vida de otros a escala universal, lo que precisan para realizarse. Ejemplos de esto son la autodeterminación de los estados, la independencia económica y política, la identidad nacional, la paz, la cooperación internacional, la justicia internacional. Comienzan a aparecer los tribunales internacionales para el juzgamiento de irregularidades que pasan entre estados, la solución de los grandes problemas alimenticios, demográficos, y surge como el más importante ejemplo de estos derechos de los pueblos el medio ambiente, el derecho al medio ambiente. Nadie puede arreglar el medio ambiente de la parte y de la porción que está encima de su territorio si no arreglamos el medio ambiente del mundo. Por eso son estos derechos de tercera generación, se llaman los derechos de los pueblos. Se habla también de patrimonio de la humanidad, muchas cosas que se preservan porque son patrimonio de la humanidad, también son estos derechos humanos de tercera generación. Y por último, ahora sí están los de cuarta generación, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Los derechos humanos de cuarta generación surgen a partir de estas nuevas formas de comunicarnos, en las que están inmersos los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Lo único que varía es el entorno. Ahora el entorno es en el ciberespacio. Las tecnologías de la información y de la comunicación representan un gran beneficio por la hiperconexión, la gran difusión del conocimiento que podría estar al alcance de todos, pero a su vez dan un lugar al uso inadecuado y al uso peligroso de los datos que se depositan en parte de todas las personas que conforman la sociedad de la información, ¿no? Ahora hay varios problemas que están muy en boga con el tema de la inteligencia artificial, que sola la inteligencia artificial reveló datos que no debían revelar sobre las personas. Dentro de estos derechos de cuarta generación, el derecho al acceso a la información, el derecho a acceder al ciberespacio, al uso del espectro radioeléctrico, a la autodeterminación informativa, pero como muy importante surge el derecho de habeas data y la seguridad digital, es decir, la información sensible que no debe publicarse o que debe resguardarse en forma privada, entre las cuales está de manera muy especial la información sobre la salud. Vamos ahora al tercer punto, que es la evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué pasó en Argentina?
Las políticas de Estado en materia de vejez tienen antecedentes muy antiguos en nuestro país, fuimos pioneros. En la década del 40, cuando se establecieron los llamados derechos de la ancianidad, que si bien en este momento la denominación anciano o ancianidad se considera estigmatizante, en aquella época no, por eso es que se llaman los derechos de la ancianidad. Estos derechos se proclamaron por iniciativa de la Fundación de Ayuda Social, que en su momento llevaba adelante la primera dama, la señora María Eva Duarte de Perón, y se encontraban contenidos en un instrumento escrito que se llamaba Decálogo de la Ancianidad, y que se garantizaba a las personas en la última etapa de su vida el bienestar que se merecían por tener ese derecho, por el aporte que hicieron durante toda su vida y el esfuerzo en pro de la comunidad. Esta conquista señalaba una etapa trascendente en la política social y única en el mundo, no hubo antecedentes. Tan es así que la Constitución Nacional del año 1949, que fue una constitución de constitucionalismo social absolutamente innovadora, incorpora los derechos de asistencia, los alimentos, el vestido, la salud física y mental, la salud moral, que en ese momento era impensado, el derecho a la recreación, al trabajo, a la estabilidad, y pone en evidencia que Argentina es un país pionero en instalar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso la Constitución del 49 es considerada hasta nuestros días una constitución de avanzada y lamentablemente fue derogada por el gobierno de facto del año 1955. La Argentina llevó también estos derechos de la ancianidad, este decálogo de la ancianidad, a las Naciones Unidas, porque se encontraba preocupado por ese tema y los presentó en la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Y es por ese motivo que Argentina, por haber sido pionera en el mundo en materia de derechos de la vejez, que cuando en el año 2010 se crea en el seno de las Naciones Unidas el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, la presidencia honorífica siempre la tuvo Argentina hasta nuestros días. Ya son 13 años del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y siempre tuvo Argentina la presidencia en virtud de haber sido pionera en materia de derechos de la vejez. Bueno, si bien a partir de esta presentación de Argentina se posicionó como pionera en el contexto mundial, en el contexto nacional no hubo mayor seguimiento del tema, no hubo mayores avances hacia una ley integral de protección de las personas mayores que tornara operativos estos derechos de las personas mayores. Tengan presente la palabra operativos, operatividad. Es llevar los derechos a la acción, es esos derechos que están escritos en lo que hablamos de lo que era el marco legal, le puedan mejorar la vida a la persona todos los días. Para eso tienen que ser operativos. Sin perjuicio de ello, hubo otra reforma constitucional que también significó un avance importante, que fue la reforma del año 1994, que a través del inciso 22 del artículo 75 le dio rango constitucional a varios tratados internacionales para estos grupos vulnerables, y además en el inciso 23 puso en cabeza y en atribuciones del Congreso legislar y promover medidas de acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Por primera vez, la Constitución menciona a estos grupos vulnerables. A esto nos referíamos cuando hablábamos antes de grupos con particularidades especiales que requieren medidas protectivas específicas, es decir, los dos banquitos. A partir de entonces se inició un proceso de casi 20 años de elaboración de instrumentos declarativos y no vinculantes, que no los voy a abrumar con los nombres porque no tienen sentido, porque sirvieron para ir dando empujones hacia la Convención, pero como les digo, eran declarativos. ¿Qué significa? Sería bueno que las personas mayores gozaran, veríamos con pláceme que las personas mayores tuvieran, pero no eran vinculantes para los estados. ¿Qué significa? Que no eran obligatorios. La Convención Interamericana es el primer instrumento vinculante y sustantivo, es decir, puede ser aplicado todos los días. Y ahora vamos a hablar de con qué obligatoriedad. Entonces llegamos al año 2015, que se aprueba en el seno de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, después de 6 años de negociación,
el único instrumento interamericano y el primero a nivel internacional que cubre la gama de derechos a ser protegidos para las personas mayores. Desde los civiles y políticos, los económicos, la Convención Interamericana los cubre todos y es sustantiva y vinculante, es decir, obligatoria para los estados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rango supralegal y de rango constitucional? Es un tecnicismo, pero es importante. Todos los instrumentos internacionales, para tener validez, para ser obligatorios dentro de cada estado, deben ser ratificados por ese país. Y se ratifican mediante una ley del Congreso de cada país. En Argentina, conforme la mayoría que haya en el Congreso, si se trata de mayoría simple cuando ratifica, que en un primer momento nuestra convención fue ratificada por mayoría simple, mitad más uno, y se le da a la convención rango supralegal, es decir, que está por encima de todas las leyes del país la obligatoriedad de la convención. Pero a fines del año pasado, muchas veces decían, para no darle entidad a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que las demás, las de los derechos de la mujer, de los migrantes, de las personas con discapacidad, tenían rango constitucional. Entonces, a fin de año pasado, se logró la mayoría necesaria de 2/3 partes de la Cámara y nuestra convención tiene ahora rango constitucional. ¿Eso qué significa? Que es obligatoria al mismo nivel que lo es nuestra Constitución, que es, hay una pirámide que elaboró un jurista que se llama Kelsen, se llama la pirámide jurídica, y encima, en el vértice de esa pirámide está la Constitución. La Constitución es ley de leyes, es la primer ley obligatoria que está en el vértice de la pirámide. Junto con la Constitución está la Convención, así que es, como dirían los chicos, recontra obligatoria. Bueno, entonces en nuestro país se encuentra vigente la Convención Interamericana, fue ratificada por la Argentina y esta convención para nosotros está entonces al mismo nivel que nuestra propia Constitución. Ahora vamos a ver algunos conceptos previos que nos van a servir luego para comprender mejor la convención. La Convención recepta lineamientos y paradigmas de las convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente, en este caso de las personas mayores, la Convención para Personas con Discapacidad, poniendo el énfasis en aquellos aspectos que más afectan a las personas mayores, quienes en muchos casos suelen ver vulnerada su autonomía. Después vamos a hablar de autonomía y de independencia. Pueden ver vulnerada su autonomía en forma personal en virtud de prácticas viejistas y de una cultura ambivalente en torno a las personas mayores por la imagen que tienen ante la sociedad, que las va desapoderando y desempoderando paulatinamente, las va debilitando y las va empobreciendo día a día. Es decir, esto es lo que se llama la exclusión social, ¿no? Y si bien la Convención no utiliza el concepto de ancianidad, que sí lo utiliza nuestra Constitución de 1994, sí se basa también en la Constitución de 1994. Y este nuevo instrumento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos coloca en ambos casos a la persona mayor, tanto la Constitución del 94 como la Convención, coloca a la persona mayor como eje central, es decir, la atención centrada en la persona. Hay una especial protección en razón de la vulnerabilidad de quienes transitan la vejez. Se establece con toda claridad que la persona mayor es un sujeto de derechos, cambiando el paradigma existente hasta esa época, en la que se lo ponía en un lugar de objeto de cuidados. A la persona mayor había que cuidarla para que no se rompa, como si fuera un jarrón. Ahora es un sujeto de derechos. Por lo tanto, acá cobra importancia distinguir el concepto de autonomía, de independencia y de capacidad. El concepto de autonomía y de independencia muchas veces se usan como sinónimos y no lo son. El término autonomía viene de dos vocablos griegos, auto y nomos. Significa yo hago mi propia ley, nomos es ley, y quiere significar que la facultad que tenemos las personas para gobernarnos a sí mismas, para gobernar nuestras acciones, para dirigir nuestra propia vida. Autónomo se opone a heterónomo. Ese heterónomo es el que lo conduce otra persona, es un robot que no se maneja por sí misma. La autonomía tiene que ver con la voluntad y con la capacidad, en el sentido de volición independientemente. Se trata de una propiedad mediante la cual la voluntad constituye una ley en sí misma. Es la capacidad de controlar, de afrontar, de tomar la propia iniciativa. Por ejemplo, yo puedo no poder ponerme un zapato,
para que tengan un ejemplo, pero sí puedo elegir qué zapato quiero que me ponga. Eso es la autonomía, elegir qué zapato me quiero poner ese día. Si yo me lo puedo poner, eso es independencia, que es otro concepto. Una persona puede no ser independiente porque tiene una dependencia, así como autónomo se opone con heterónomo, independencia se opone a dependencia, pero nunca pierde la autonomía. Siempre tiene la posibilidad de elegir sobre su persona y de determinar. En el ejemplo del zapato, para seguir el ejemplo del zapato, tiene una limitación que le impide ponerse el zapato, es decir, no tiene independencia, pero puede y debe elegir qué zapato se quiere poner. La falta de independencia se enfrenta entonces, como les dije, a dependencia. La dependencia es la limitación que nos impide hacer algo por nosotros mismos, para lo cual necesitamos asistencia. Una persona en silla de ruedas puede no tener independencia, pero siempre va a tener autonomía. El respeto a la voluntad de la persona mayor también cobra relevancia en la sociedad, fundamental relevancia en la sociedad. Tan es así que la Convención define la vejez como una construcción social de la última etapa del ciclo de vida. Es decir, viejos somos los que la sociedad dice que somos viejos y la propia sociedad dice cómo transitamos esa vejez y cómo somos. Y hasta ahora lo dice de una manera bastante fea. Entonces es un espacio clave modificar el concepto que la sociedad tiene sobre la vejez. A lo largo del articulado, la Convención reconoce el derecho de la persona mayor a tomar las propias decisiones, es decir, a ser autónoma, a definir su plan de vida, a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién quiere vivir, a otorgar el consentimiento informado, que después lo vamos a hablar, a dar directivas anticipadas sobre su salud y a contar con los mecanismos apropiados, con los instrumentos vinculantes para garantizar el respeto a la voluntad y el ejercicio de sus derechos. Que eso lo vamos a ver cuando analicemos el artículo 23 de la Convención. Vamos ahora al punto 5. ¿Cuál es la estructura de la Convención? La primera parte. Bueno, la Convención, como todo instrumento legal, así como la Constitución, comienza con un preámbulo. El preámbulo hace un raconto de los derechos y garantías que va a regular de las experiencias pasadas y cómo se llegó hasta ello. Después vamos al capítulo 1, que habla, digamos, de los elementos introductorios. ¿Cuál es el objeto de la Convención? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Es decir, a qué grupo de personas se va a aplicar. Y luego tiene en el artículo 2 una serie de definiciones que son muy importantes. A manera de un glosario, nos dice determinados qué es vejez, qué es viejismo, qué es maltrato, qué es abuso. Inclusive tiene conceptos importantes como considerar el abuso intrafamiliar, la violencia simbólica. Antes era violencia y abuso solamente los golpes, ahora hay violencia psicológica, violencia simbólica. Entramos al capítulo 2, a los principios generales, que son los mismos que los del derecho de la vejez, la igualdad y no discriminación, la autorrealización, la independencia, la participación, los cuidados y la dignidad. Y entramos al punto 6, que es la segunda parte de la estructura, que para mí es lo medular, que son las obligaciones y los derechos. Habrán escuchado alguna vez decir que siempre que hay un derecho, hay una obligación de alguien de hacerlo posible. Bueno, acá la Convención primero habla de los deberes generales, es decir, de las obligaciones que tienen los estados, es decir, las obligaciones que asume el Estado cuando ratifica este instrumento, y así hablamos de las medidas para erradicar las prácticas nocivas o contrarias a la Convención, y también de medidas positivas para fortalecer la legislación interna de cada Estado, porque pensemos que este es un instrumento que se va a aplicar a todos los países de América Latina y Caribe, motivo por el cual tienen diferentes legislaciones, algunos tienen jubilaciones, otros no, y esas son las denominadas brechas que cada Estado tiene que tratar de emparejar a los efectos de poder cumplir con esta Convención. Luego, cuando hablamos de operatividad de las normas, vemos que resulta fundamental para tomar una norma operativa que la persona damnificada tenga un rápido y fácil acceso a la justicia, que eso también pone en cabeza de los Estados, darle a la persona un rápido y fácil acceso a la justicia. Nosotros podemos capacitar a las personas mayores y contarles, como le estamos contando a ustedes, que este es el marco legal. Si no tenemos un acceso fácil a la justicia, no podemos tornar operativa esas normas. Y en el tema de acceso a la justicia, cobra vigencia un triste refrán que dice: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. El acceso a la justicia
está atendido por Dios más en Buenos Aires que en otros lugares. Es decir, por ejemplo, en los casos de abuso y maltrato, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que atiende las 24 horas del día y que trabaja muchísimo y muy bien, está en Buenos Aires. La descentralización, nuestro extenso territorio necesita, si bien tenemos centros de acceso a la justicia, que todos funcionen de la misma manera, porque es medular y fundamental que estos derechos los conozcamos y los podamos hacer valer, si no nos sirven de nada. Vamos ahora al capítulo 4, que son cuáles son esos derechos protegidos. Y la Convención tiene una estructura particular. Ustedes van a ver cuando lean los artículos que en las primeras letras del artículo se refiere a el derecho. Acá está la Convención. Se refiere al derecho y más abajo habla de las obligaciones que tiene el Estado para hacer cumplir ese derecho. Si miramos el artículo 5, igualdad y no discriminación, cuando lo leamos nos damos cuenta que en la primera parte dice: queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez. A partir de ahí, ese es el derecho. Los estados parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas a fin de que esto suceda. Con todos los derechos que van a leer: derecho a la vida y a la dignidad, derecho a la independencia y a la autonomía. Todos tienen en los primeros párrafos cuál es el derecho que tiene la persona mayor y a continuación la obligación que pone en cabeza del Estado para que ese derecho, como dijimos antes, se torne operativo. El derecho a la independencia y a la autonomía, que es fundamental, el concepto que hablamos antes. Cuando el instrumento legal habla de autonomía, se está refiriendo a la capacidad de la persona en sentido jurídico, como dijimos antes, en elegir qué zapato se pone. Y en tal sentido, la Convención recepta idéntico criterio que nuestro Código Civil. Después, más adelante, vamos a hablar de en qué se refleja la Convención en la legislación interna. Nuestro Código Civil, en la reforma del año 2015, tuvo un cambio de paradigma fundamental. Antes del 2015, la incapacidad era la regla. Cuando una persona tenía algún problema que limitaba su capacidad, la incapacidad era la regla. Ahora se cambió el paradigma. La capacidad es la regla. Y si la persona tiene alguna limitación o incapacidad, se le van a designar apoyos. Nunca se va a poder, como antes, determinar que una persona tiene una incapacidad mental por el certificado de un médico, sino que ahora un grupo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, van a trabajar en conjunto y van a determinar qué tipo de incapacidad tiene esa persona, cuáles son los apoyos que se le tienen que dar, procurando que permanentemente esa persona conserve en la mayor medida de lo posible su autonomía. Esto es muy importante porque un problema muy grande que se tiene con las personas mayores es la posibilidad de decidir por sí mismo, que a veces en otro momento podía decidir un médico, un hijo, un familiar, una empleada doméstica o un vecino. Eran los que tomaban la decisión porque la persona mayor tenía una pérdida de su autonomía. La Convención va describiendo todos y cada uno de los derechos: el derecho a la participación, el derecho a la seguridad. Y en el artículo 12 consagra los derechos de las personas a recibir cuidados a largo plazo, que ese es un cambio muy importante de paradigma de la medicina. Como dijimos antes, la gente vive más años, que no es lo mismo que vivir más años con salud. Entonces, en la última etapa de la vida, a raíz de las enfermedades crónicas, la persona puede necesitar cuidados a largo plazo. Entonces, promueve estos servicios, garantiza el acceso de la persona mayor a la información, a sus expedientes personales. Señala también que el personal asistencial debe contar con capacitación. Estas son todas cuentas pendientes, todas cosas que nos faltan implementar. Actualmente, si bien hay intentos fragmentados en la ciudad, en algunos municipios, no hay una ley nacional de cuidados, que es lo que necesitaríamos, y no hay un registro nacional de cuidadores debidamente capacitados y lamentablemente se coloca a muchas personas que son empleadas domésticas a realizar cuidado de personas mayores y no es esa la tarea. Entonces esas son tareas que nos quedan pendientes. Por más que tengamos vigente esta convención, tenemos que tornar operativos esos derechos.
Bueno, el derecho a la libertad de expresión, que es lo que hablábamos, a la privacidad, a la seguridad. Después está el derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo. Ahí nos tenemos que preguntar con las sociedades envejecidas si esto es un derecho o una obligación. Porque habla del derecho al trabajo de las personas mayores, pero por otro lado, las personas que tienen trabajos, por supuesto trabajos legales y trabajos en blanco, cuando llegan a la edad de jubilarse, los obligan, los intiman a que se jubilen en contra de su voluntad. Entonces, ¿el derecho al trabajo es un derecho o cuando llega el derecho a la seguridad social conminan a la persona a que deje de trabajar? Este es otro paradigma que tiene que cambiar, porque cada vez son más las personas mayores y el sistema previsional se hizo para que la persona, cuando se jubilaban en las actuales edades, 60 años para la mujer y 65 años para el hombre, vivieran como máximo 7 o 10 años estando jubilados. Ahora la gente vive entre 25 y 30 años estando jubilados, entonces se está produciendo, entre otras causas, el desfinanciamiento de los sistemas previsionales. Esto no es solo en Argentina, es en el mundo. Mal de mucho consuelo de tontos, pero esto no lo hicimos mal nosotros, sino que lo está haciendo mal todo el planeta. Así que tenemos que tomar una decisión planetaria. El artículo 19 habla del derecho a la salud física y mental, y se centra específicamente en el derecho a la salud que claramente estuvo en juego durante la pandemia. Y dice que los Estados partes están comprendidos a diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud. Bueno, todo lo que no tienen y lo que hablamos de que la pandemia iluminó, que es que no existían sistemas especializados transversales para evitar la sobremedicalización, para que a la persona mayor la vieran fragmentadamente, y ocasionó, en el caso de la pandemia, muertes que fueron innecesarias. Bueno, después habla del derecho a la cultura, a la educación, a la recreación, al esparcimiento, a la accesibilidad y a la movilidad, que no es solamente hacer las bajadas para silla de ruedas ni el mobiliario, sino que se habla de accesibilidad en la señalética, de accesibilidad en los discursos. Hablando de eso, hay un texto de la convención que hizo el Ministerio de Justicia de la Nación, que está en la página del Ministerio de Justicia, que es un texto de la convención en lenguaje sencillo, que no es para personas mayores que tengan dificultades cognitivas, sino simplemente para personas mayores que son legas, que no son abogados, que no entienden el lenguaje jurídico y que necesitan que las cosas estén redactadas en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro. Hay una red de lenguaje claro, que también hay muchos juzgados que dictan sus sentencias en lenguaje claro para que las personas a las que va dirigida puedan entenderlas. Y el artículo 29, que es el casi último, porque la convención es un instrumento corto, por lo menos corto para los abogados, que estamos acostumbrados a leyes muy largas, que tiene apenas 40 artículos. El artículo 29 habla de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que es casi premonitorio de lo que pasó en el COVID-19 y de lo que no teníamos, es decir, no se cumple el artículo 29 en absoluto en el mundo, no estaban preparados para los riesgos y emergencias humanitarias de las personas mayores, como no están preparados por el cambio climático para atender las personas mayores, y en muchos países hay personas mayores que se mueren de frío o de calor según la temporada del año. Bueno, el artículo 30 y 31 habla de la igualdad ante la ley y del acceso a la justicia, que como ya les dije es fundamental poder tener un acceso fácil y prioritario a la justicia. Y los últimos artículos son ordenatorios para los estados. Les cuento que la convención ya fue ratificada por 10 países, que era el requisito que faltaba para que se pongan en funcionamiento los mecanismos de contralor que establece la propia convención. Con la ratificación de México, que fue hace muy poco tiempo, ya tenemos los 10 países y ya pueden funcionar los tribunales internacionales y los dos organismos de contralor, que son la Conferencia de Estados Partes y el Comité de Expertos. ¿Qué legislación local acompaña la reforma de la convención? Nuestro Código Civil y Comercial, como les conté, que recepta el tema de los apoyos y el cambio de paradigma en materia de capacidad. La convención también recepta el artículo 12 de la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, el artículo 32
del Código Civil y Comercial habla que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor que padece, y lo que establece es que esta restricción, cuando es inevitable, siempre es sujeta a revisión y tiene que ser hecha por un cuerpo interdisciplinario. Hay también proyecciones con relación al tema del consentimiento informado, que está en nuestro Código Civil, en el artículo que lo recepta la Convención, y está en el artículo 59 del Código Civil y Comercial, y también se encuentra en la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, que también recepta este derecho al consentimiento informado en salud, que es muy detallado, habla de que la persona siempre tiene que prestar el consentimiento informado y detalla específicamente cuando no pueda efectuarlo y la intervención del médico tenga que ser de urgencia, quiénes son las personas, y habla del marido, de los hijos y de los allegados, pero siempre tiene que estar el consentimiento informado en salud. El Código Civil y Comercial, en la última parte del artículo 59, es que enumera quiénes son estas personas que pueden brindarlo. También hay proyecciones en cuanto a las residencias de largo plazo, hay leyes locales que regulan las residencias, y como les dije antes, todavía tenemos la deuda de que haya una ley nacional que regule las residencias de larga estadía, los que antes se denominaban institutos geriátricos, y hay una realidad desde hace muchísimos años, que es que muchas instituciones que se supone que son desconocidas, residencias de larga estadía que están funcionando en forma clandestina y que no se cierran porque lamentablemente no hay dónde colocar a las personas que estén ahí adentro, y son una triste noticia cuando hay un incendio o cuando hay una tragedia y se mueren personas. Por último, también estos conceptos de autonomía y capacidad a ultranza son receptados por la Ley de Salud Mental, que tuvimos casos famosos del rockero Chano, en el cuándo actuar y cuándo no, pero siempre es preferible luchar por la autonomía a ultranza, aunque sea más trabajoso que tolerar que alguien tome decisiones por nosotros. Bueno, y para ir terminando, les quería decir que tenemos que pensar que el mundo y la Argentina, en este caso, que es lo que nos interesa en este caso a nosotros, tenemos que cambiar de paradigma. El envejecimiento poblacional es un fenómeno irreversible, y la palabra irreversible pareciera que fuera negativa, en absoluto. Es un éxito de la ciencia y de la tecnología. Las personas vivimos más y tenemos que procurar que vivamos mejor, simplemente porque todos vamos a ser viejos, solamente es cuestión de tiempo. Muchas gracias.